Día 20, no sé cuántos de esta cuarentena que nos está volviendo locos poco a poco, mayores divorcios, violencia familiar, los supers se están vaciando, estamos entrando al apocalipsis. Esto es maravilloso porque entonces van a ver los apuntes chamánicos, no les queda de otro. ¿Cómo están? Hola de cuy, bellas damiselas. Acá el Gantús en un capítulo más de estos apuntes chamánicos, cuarentenones, o sea, de cuarentena por un cuarentón. Ay, qué bonito sonó eso. Pues aquí, dándole al apunte. Quiero agradecer a todos los que se han suscrito. Señores, si quieren que sigan los apuntes, tienen que suscribirse, prender la campanita, darle like a las publicaciones. Si no les gusta, pues no las vean, no hay bronca. Pero si les gustan, denle like, no sean mendigos. Y denle manita arriba y suscríbanse y pongan campanita para que les avisen cuando va a hablar este maldito barbor cuarentenón, chingado. Entonces, dicho eso, suscríbanse, pongan sus comentarios, si quieren mienten la madre para saber que están oyendo. Hoy vamos a hablar de algo que me han estado pregunte. Sobre todo, después de que hablé de los bonitos del domingo y cómo empezamos a leer los cómics, llegaron muchas personas diciéndome, oye Luis, ¿qué le doy a mis hijos para leer ahorita para que se vuelvan fans del cómic? O para que les gusten los cómics, o para que lean cómics. O en la madre, qué gran pregunta. Realmente es una pregunta muy complicada y les voy a decir por qué. Porque curiosamente hace mucho el cómic dejó de publicar tantas cosas para niños. Son cosas más como para adolescentes, jóvenes, pero para niños hay muy poco material. Esto tiene una causa, no nada más fue de la nada, sobre todo para toda una generación que dice, no, ¿cómo va a ser si el cómic es para niños? Una generación que se le quedó aquí en la cabecita la idea de que el cómic era para niños, así, no, todo es para niños, si lees cómic eres un niño, bueno. ¿A qué se debió eso? Bueno, fue muy fácil, se debe a la educación que tuvimos de nuestros papás, al Comic Code Authority, que en el siguiente capítulo voy a hablar del Comic Code Authority, y de cómo las historias de superhéroes, por ejemplo, eran bien ñoñas, y se hablaba poco, pero le compraban los cómics a los niños. Era literatura rápida, con muñequitos, y te decían que tú lo que tenías era que leer libros. Sobre todo en una época donde la televisión todavía no era tan popular, y los cómics fueron víctima de muchos ataques, porque hacían que la mente núbiles y débiles de los niños se volvieran asesinos, rateros, violadores, no sé, hasta negros, que se volvían los desgraciados negros, chinos, porque si leían historias de Black Panther se volvían negros. Bueno, eso así era el de eso. No es cierto. Los cómics, como todo medio de comunicación, siempre ha sido un medio, cuando fue muy popular, sobre todo en la década de los 50, de los 60, de los 70, era un medio, el medio de comunicación más popular que había. Entonces, pues lo atacaban. Ahora, ¿qué sucedió con esto? Pues todos estos ataques también llevaron a que los padres de familia, la derecha católica, las iglesias, toda esta gente que atacaba el cómic, pues lo que lograron, por ejemplo, en México fue una de las primeras cosas que no hubiera cómics en las bibliotecas, de entrada. No hay bibliotecas con cómics. ¿Por qué? Porque eran malos para los niños y los niños no debían de leer eso en una biblioteca. ¿Qué otra cosa logró? Bueno, pues que hubiera una división entre la historieta popular y la historieta de niños. Entonces tenías a Novaro con estas historietas infantiles totalmente deslactosadas que venían ya de Estados Unidos con Authority. Las que se hacían aquí en México pasaban por filtros muy estrictos de censura. Y vi publicaba otro tipo de historietas. Y las otras, la prensa, por ejemplo, que publicaba Marvel, bueno, pues Marvel era para adolescentes. Y aunque digan lo que digan y peleen lo que peleen, a pesar de que ahorita sean los ejemplares más buscados, pues los ejemplares de superhéroes en México siempre vendieron mucho menos que la historieta popular. Pero considerablemente menos. Superman, Batman, El Hombre Araña, el que me digan, vendía muchísimo menos que Memín, que Chanó, que Calimán, que Lágrimas y Risas. No había forma. Pero bueno, hasta que llega 1985, que es un año crucial para esto. En este año lo que sucede es que llegan cosas, autores como Frank Miller, como Watchmen. ¿Por qué hablo de superhéroes? Porque a nosotros nos toca lo de Estados Unidos. Nosotros tuvimos la educación o
o la ventaja de tener material de Francia, por ejemplo, de poder tener a Tintín, Asterix, Spirou de Francia, o tener los cómics de Bruguera, que aunque llegaron un poquito en los 80s, pues era mínimo. Y entonces toda esa educación infantil que ahora ellos mantienen y se lo han dado a sus hijos. Aquí no, aquí la historieta infantil, pues era Memín Pinguín, eran los super sabios, eran algunas de esas pequeñas historietas, pero principalmente era norteamericana. No había tanta, en México no se produjo tanto porque los que consumían historieta popular eran adultos. Y Novaro tenía copado el mercado, copado, por eso también Novaro tenía todas las historietas infantiles que ustedes se puedan... Todos los de Walt Disney, La Zorra y el Cuervo, Lorenzo y Pepita, Tom y Jerry, Conejo de la Suerte, Porky... Lo que se les ocurra para niños, lo tenía Novaro. Entonces era muy complicado meter alguna historieta infantil. Y además daba mejor resultado otro tipo de historietas. Entonces, en 1985, cuando llega Frank Miller y Alan Moore con Watchmen y Frank Miller con Dark Knight Returns y le dan este giro al concepto del superhéroe y convierten al superhéroe en esta cosa para adultos, oscura, que muchos de nosotros disfrutamos, y les voy a decir por qué. Porque muchos de nosotros de mi generación veníamos de leer Novaro, ya conocíamos a los personajes, ya conocíamos de quién nos estaban hablando. Watchmen llegó mucho después, por eso a todos nos choqueó, o sea, llegó aquí a México, lo podrías leer si llegaba al American Book por ahí del 87-88, comprabas el Watchmen y era, ¿qué es esto? O sea, a veces hasta el texto te resultaba complicado leerlo en inglés, porque pues, así se leía igual Dark Knight Returns. Pero en ese momento empezaron a salir muchas historietas de superhéroes con una temática adulta. Killing Joke, no es como tanto como para niños, digamos. The Cult, donde Batman se mete un culto y acaba nadando entre cadáveres. Killing Joke, donde el Joker le dispara a Batichica y además secuestra al comisionado Gordon. Y bueno, una brutalidad. Que para los niños no, pero en 1985 en México sucede algo también muy difícil para todos, que es la quiebra de Novaro. Al quebrar Novaro, nos quedamos sin cómic para niños. Y así poco a poco se fue perdiendo la historieta infantil. ¿Qué pasa en el 2000? Pues se acaba la historieta. ¿Y a qué nos enfrentamos el día de hoy? Pues a que es muy difícil cuando alguien ya dice, oye, ¿con qué le doy a mi hijo a leer? ¿Qué edad tiene tu hijo? 7, 8 años. Hay poco material. Pero también hay mucho resquemor de los padres hacia darles a leer cómics a los niños. Historietas hay, sí hay, o sea, uno puede encontrar, por ejemplo, en el caso de los superhéroes, todo lo que sea Adventures es bastante. Teen Titans, hay cómics que está sacando Televisa, muy divertidos. Panini sacó Mónica, que es una gran historieta para niños. Yo a los niños a los que he tenido la oportunidad, les encantan, la coleccionan. Niñas y niños les gusta esa historieta. Mónica fue una buena historieta. Yo les voy a dar consejos para poder iniciar en la lectura. No nada más en la lectura de cómic, sino también en la lectura en general. El cómic está comprobado, es una excelente puerta para acostumbrar a los niños a leer. Lo que yo sugiero que tienen que hacer es primero tienen que ser lectores. Lo primero que tienen que ser ustedes para poderle decir a sus hijos o poderlos orientar es ser lectores. Tienen que leer cómics, tienen que leer libros, tienen que conocer y posiblemente siempre estar abiertos a que su hijo va a llegar con una lectura que tal vez no les guste, pero no por eso es mala. Eso es bien importante. Tener el criterio lo suficientemente amplio, tener un criterio. Le puedo decir, ok, no me gusta esto, pero realmente le hace daño a mi hijo. Y no porque vaya en contra de mis creencias, porque yo puedo explicar cualquier cosa y el niño entiende lo que sea, sino está en edad de entender estas referencias. Un niño de 8 años, por ejemplo, le podemos enseñar, le podemos mostrar en cine Naranja Mecánica. ¿Está preparado para entender el mensaje de Naranja Mecánica? No tiene estos valores de bien y del mal tan desarrollados o tan estructurados como para entender lo que es la violencia. Entonces, hay que ver qué es lo que leen nuestros hijos. Sí, hay que estar al pendiente. La televisión no es niñera como el cómic, no es niñera como los libros. No. Nadie es niñera de tus hijos. La única persona que cuida de tus hijos eres tú. Entonces, lean cómics, sepan qué es lo que están leyendo y entiéndanlo ustedes.
Y dense cuenta que hay muchísimos materiales que realmente pueden darle a sus hijos y que mucha gente se espanta por ellos. Yo estoy convencido de que un niño de 8 años puede leer hasta Walking Dead bajo el contexto adecuado y la explicación adecuada. ¿No es lo mejor? No, pero no se los vas a quitar de enfrente. No vas a quitar de Walking Dead de los anuncios y los niños van a preguntar. Explícales de qué se trata. Y si no le entienden, al rato le van a entender algo, pero no les generen ese miedo a la lectura que se genera continuamente. Y sobre todo, no les generen ese miedo al papel. Porque en el momento en que uno dice esto es malo, los niños se dan cuenta que el cómic, lo que ellos piensan es el cómic es malo. O el libro es malo. Y una de dos, o van a hacerle caso a papá o no le van a hacer caso. Y entonces sí los están arriesgando a leer cosas que posiblemente no sean para su edad. Muy importante también, ¿qué les gusta a sus hijos? ¿Se han dado cuenta si les gustan los dinosaurios, si les gustan los superhéroes, si les gusta lo que brinca, lo que salta, lo que grita, lo que sube, lo que baja? No lo sé. ¿Qué le gusta a sus hijos? ¿Qué es lo que los hace emocionarse? ¿Qué de repente podrán estar haciendo cualquier cosa que cuando oyen esa palabra o ven algo en la televisión de tal o cual, voltean y se quedan viendo? ¿Qué les gusta? Y les tengo una noticia. Hay un cómic para eso. Seguramente, ¿le gustan los dinosaurios? Hay maravillosos cómics. Pero no esperen que los cómics lleguen a ustedes. Ahora tienen 1000 formas de conseguirlos. Vayan a Google, vayan a Amazon y buscan si les gustan los dinosaurios, cómics de dinosaurios. Y van a encontrar gente que está haciendo cómics de dinosaurio. No tengamos miedo al idioma, si está en inglés, si está en español, si está en francés. No importa. Siempre hay forma de traducírselo a los hijos y eso se vuelve una parte de nosotros. Se vuelve una interacción importante que vamos a tener con nuestros hijos. Pero vean qué les gustan. No va a ser que le compren unos dinosaurios y lo que al niño le gustan son los carritos. También hay cómics de carritos. Playmobil, ¿le gusta Playmobil? Hay cómics de Playmobil, hay cómics de Lego, hay cómics de lo que ustedes quieran. Y esto va a hacer que sus hijos se acerquen a la lectura. ¿Y por qué es importante? Eso también es muy... Ojo, ¿por qué es importante que sus hijos se acerquen a la lectura? Porque así van a tener mayores herramientas para poder tomar decisiones en la vida. Mientras mayor información tengamos para decidir sobre tal o cual situación, vamos a tomar mejores decisiones en la vida y la lectura ayuda para eso. Otro consejo importante, si ustedes no lo entienden, pregúntenle a su hijo. Va a haber cosas que posiblemente ustedes no entiendan. Pregúntenle a su hijo. Tercero, muy importante, no crean que sus hijos no entienden. Sus hijos entienden bien lo que les dije, pero tampoco los traten de tontos. Es muy importante que ustedes le den a sus hijos la confianza de que escojan lo que ellos quieren. No importa qué edad tenga. Tengo un niño de meses que de repente Mortadelo y Filemón le encanta nada más por estar viendo las imágenes. Les enseño a cuidar, le trato de enseñar que las hojas se mueven. Ahorita no lo entiende y hay que estar con él, pero no crean que no lo entienden. Tarde o temprano van a saber que sus hijos tienen una capacidad de decisión. Y esa capacidad de decisión debe de ser promovida por ustedes. Déjenlos leer. Lean con ellos. Vean lo que están leyendo y explíquenle lo que están leyendo. Pero déjenlos leer esos cómics, dejen acercarse, no se los prohíban. Les voy a asegurar que muchos no le van a entender. Es más, hay cómics de superhéroes que ni ustedes le van a entender. Definitivamente, si ahorita uno agarra un cómic de Batman, no es fácil de entender. No sabe uno de dónde, de dónde sacó todo esto, por qué es Nightwing, por qué Batwoman, por qué el equipo. Si para alguien que lleva siguiendo la serie es difícil, y bueno, no hablemos de los X-Men, que ya son inentendibles. Bueno, pero hay cómics antes de eso. Y se pueden conseguir grandes batallas, una recopilación de una historieta clásica, pero por eso ustedes tienen que leer. O posiblemente le recomienden a sus hijos en la escuela o le presten un cómic que a alguien le gustó, a uno de sus compañeros le gustó. Lo tienen que leer. Porque son parte de una sociedad y en las escuelas ya es muy difícil. Si de por sí con todo esto de los celulares y ya es difícil aislar a los niños o cuidarlos de cosas que no son de su edad, pues lo peor que podemos hacer es decirles que no entienden algo que están leyendo. Déjenlos. Pero traten de entenderlos también ustedes. Y si ven que el niño no entiende, regresamos al punto 2. Explíquenles. Léanlo con ellos. Explíquenles y cuéntenles de qué se trata esto. Como ven, siempre vamos a regresar al lean.
Porque si no leen ustedes, los niños son un reflejo de lo que nosotros les decimos. Y si no encuentran en nosotros lo que están buscando o la respuesta que están tratando de encontrar, la van a buscar de algún otro lado. Va a ser con un tío, va a ser con un primo o va a ser con un amigo de la escuela. Ustedes decidan quién quiere que les dé esa explicación a sus hijos. Bueno, esa es otra forma de leer los cómics. 4, muy importante. 4, muy importante. Platiquen con sus hijos. Platiquen qué les pareció el cómic. Platiquen qué les llama la atención. Platiquen con ellos si hay una secuencia que no entienden, si hay un tema que ellos no entienden. Pero en todo esto, platiquen, establezcan una relación. Si queremos que el cómic sea la niñera, enseñémosles a leer. Y entonces sí, va a llegar un momento en que vas a voltear y vas a ver a tu hijo leyendo un cómic con la confianza de que lo que está leyendo, si tiene alguna duda, va a ir contigo y te lo va a preguntar. Y si luego de eso lee el libro, y si luego de eso ve una revista, o ve la película, o ve la serie de televisión, puede hacerlo porque puedes, y va a ser algo que se va a crear un vínculo entre los padres y los hijos, entre ustedes. Eso es muy importante. Yo no les voy a decir ahorita, es muy complicado encontrar solo cosas para niños. Sí, es complicado porque no es tan fácil. Ahorita les voy a dar al final las 5 recomendaciones de que tal vez lo que sea un buen cómic para empezar en esto para muchos niños, pero no son los únicos. Hay muchos más. Y ya un poquito para terminar esto, yo creo que la parte más importante, enseñen a sus hijos a respetar lo que a ellos les gusta, lo que a los demás les gusta, lo que a ti te gusta. Enséñales a respetar los gustos. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente que le diga que por qué lee eso. Y él lo que va a pedir es respeto. Respeto a su lectura. Respeto a su decisión. Pero esa pregunta, ese respeto tiene que venir desde los padres. Los padres tenemos que respetar lo que les gusta a nuestros hijos. Aún, miren, que estar viendo Baby TV o de repente oír a Barney, a mí pero les gusta. Y se les pone, y se ve con ellos, y se platica con ellos. Que no tenemos el tiempo para hacerlo, búsquenlo. Tenemos que encontrarlo de alguna manera. Busquen ese tiempo, platiquen, vean. Y esto, así como en el cómic, traten de aplicarlo a las series de televisión, a la tele. Ningún medio de comunicación es el villano. Ningún medio de comunicación es el tirano que está haciéndoles daño a sus hijos. Ninguno. Son los padres, son los que nosotros tenemos la obligación de estar al pendiente. Y si van a la escuela, hay maestros que les van a decir tal, pero va a haber compañeros que ven una cosa. Respeten lo que les gusta a sus hijos. Compártanlo. Conózcanlo. Puede ser que no les guste y es algo que hasta les puedo asegurar. Lo que a nosotros nos gusta es muy factible que a nuestros hijos no. Les va a gustar lo opuesto. Si a ti te gusta el terror, pues en una de esas tu hijo está leyendo historias de romance. Puede ser. Si a ti te gusta la acción, pues igual en una de esas estás leyendo cómic de humor. No lo sabes. Simplemente dales esa libertad, ya que tú estés al pendiente. Dales la libertad de que ellos escojan qué es lo que les gusta. ¿Por qué todo esto? Porque esa es la manera en que va a sobrevivir el cómic, con gente que le gusta leer cómic, como los que están escuchando, porque nadie me escucharía si no les gustara el cómic. A toda la gente que está viendo este video, pues tienen hijos, o no tienen hijos, o tienen sobrinos, o de repente alguien llega y empieza, es que el cómic es maligno, es que los videojuegos son tales, que... Todo medio de comunicación que sea popular siempre va a tener a alguien que esté... ¿Por qué? Porque son sus pedos personales. Porque tienen muchas bronquitas en la cabeza, están malitos de sus nervios. Porque tratan de justificar su incapacidad. Tratando de echarle la culpa a alguien más. A algo que no sean ellos. Si ellos no entienden algo, entonces el culpable es otro. No, traten de entenderlo. Y la única manera en que van a entenderlo es investigando, leyendo, conociendo. Miren, hay cosas que yo nunca pensé que iba a revisar, que iba a buscar, que iba a investigar. Y de repente, por mi relación con mi sobrina, por mi relación con mis hijos ahora, uno tiene que ver hasta lo que no le gusta. Así que, ¿qué es lo que pueden leer tus hijos? ¿Qué les recomiendo que lean tus hijos? Lo que lean contigo. Lo que ellos quieran compartir, lo que tú quieras compartir con ellos, lo que ellos quieran para ellos y lo que tú quieras para ti. Lean lo que sea, darles la oportunidad de leer lo que sea.
pero léelo tú primero, conócelo, para que puedan hablar de ello. Y entonces el cómic sí se convierte en un vínculo. Estos fueron los apuntes chamánicos, ya saben, suscríbanse. Y por favor, por ahí, luego se me acaban los temas. Fíjense que después de he estado pensando en varios temas, pero a veces también me gustaría que me sugirieran qué tema les gustaría que hablara, qué preguntas tienen. Y cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, les prometo que hago un en vivo contestando todas las preguntas de lo que quieran sin ningún tipo de censura. Pero hasta que lleguemos a los 1000 suscriptores. Hago un en vivo contestando cada una de las preguntas que ustedes hagan. Por lo pronto, estos fueron los apuntes chamánicos. Se lo lavan. ¡Adiós! Les voy a dar los cinco títulos. Son 5 títulos que a mí en lo personal me han funcionado para iniciar en la lectura del cómic a chavos, a diferentes niños, que realmente me han funcionado y que les ha gustado. Voy a darles un pilón hoy, un pilonzote, nomás para que vean qué bueno andan del tío Gantús. Primero, Asterix. Definitivamente ese cómic es cuasi perfecto, sobre todo hasta Asterix en Bélgica son unas obras maestras, y después no desmerece, la verdad es bastante bueno, no desmerece, pero los que escribió Goscinny y dibujó Uderzo así en esa son unas joyas absolutas. Asterix Legionario es el mejor cómic de humor que he leído en mi vida. Lean Asterix, la verdad es que son fáciles de conseguir, no son baratos, pero la verdad es que tienen frases en latín, historia. Creo que cada uno de esos álbumes le pueden sacar mucho que platicar con sus hijos. Chéquense Asterix. Vamos al número 2. Mónica de Mauricio, es brasileño. Aquí lo estuvo publicando Panini. Tengo entendido que no se vendió como ellos esperaban, y lo cual es una verdadera lástima, porque es un gran cómic para niños y para niñas. Curiosamente a las niñas les gusta mucho este producto, y sería una excelente forma de también iniciarlas en la lectura. Pregúntame en Panini, han de tener todavía productos, sacamos por ahí un par de libros muy lindos sobre Mónica, y tal vez lo que valga la pena es que saquen recopilaciones de sus cómics. Creo que sería la idea, pero Mónica es un gran cómic para que los niños lean cuando están iniciando. Voy a dar 2 mexicanos, porque la verdad es que los 2 tuve la oportunidad de editarlos. En uno tuve la oportunidad de recuperarlo, y el otro me parece un gran cómic. El Bulbo, de mi compadre Bachan, es una gran manera de empezar, y ahorita lo pueden checar gratis en esta aplicación de Central Ficción. Está Héroe de Culto, una historieta, pero aparte están otras historietas del Bulbo. Está el número 1. El Bulbo es un gran personaje para empezar con los niños, les gusta, es un superhéroe, es chistoso, y tiene un cierto... Bachan tiene la costumbre de que no haría nada que no pudiera leer su sobrina. Bueno, su sobrina ya creció, está bastante crecidita, pero en el momento en que hacía el Bulbo, siempre pensó en que aun cuando iba a decir un chiste puerco, lo iba a poner de una manera en que lo pudiera leer su sobrina y reírse como si fuera un adulto sin tener que entenderle ese chiste. La verdad vale mucho la pena. Y el segundo son los Super Sabios. Ahora sí se pueden conseguir en Sanborns. Busquen, yo saqué 2 libros, uno el de 80 años y otro Aventuras Deportivas, donde trato de recopilar una buena cantidad de historias de Germán Butze. Hijos, si pueden conseguirlo, la verdad, búsquenlo, es una excelente manera. Y si pueden conseguir algo más de los Super Sabios, pues adelante. Si alguien lo quiere, puede mandarme un mensajito, yo se los vendo con todo gusto, y tengo todavía libritos. Número 3. Aquí también van a ser 2, porque la neta es que son muchos, pero quiero ponerlos como en el mismo género, en el mismo estilo. Calvin y Hobbes. Es curioso, muchos niños lo van a entender desde su punto de vista de niño y lo van a disfrutar. Lo que nosotros leemos como adultos es un excelente ejercicio para que lean papás e hijos. Calvin y Hobbes es maravilloso para que lo lea el niño y luego lo platique con el papá. Y hay forma de conseguirlo, hay varios libros que se están vendiendo, y ahorita 9 que se publicaron aquí en México, los está sacando Tusquets, bueno, está en librerías.
Se consigue Calvin y Hobbes. Y el segundo que también se consigue y que también tiene lo mismo que Calvin y Hobbes, nada más que más latinoamericano, Mafalda. Busquen Mafalda. Está por ahí el libro de toda Mafalda, está el de todas las tiras, están todos los libros, bla, bla, bla. La verdad es que Mafalda es otro de esos libros donde lo puede leer el papá, la mamá y luego leer el hijo, la hija y lo pueden platicar y es una maravilla de historieta. Número 4. Creo que es el 4. Híjole, Bone. Bone de Jeff Smith es una historieta de aventuras que desgraciadamente no ha sido publicada en México. No entiendo por qué. Pero son 9 tomos, más algunos spin-offs y extras. Una historia de aventuras divertida, bien contada, muy bien dibujada por un gran artista. Si pueden conseguir Bone, yo creo que no hay uno... es uno de los mejores cómics para niños, para adultos, para jóvenes, para todo que he leído en esta historia. Número 5. El número 5. Cualquiera de Adventures. Batman Adventures, Superman Adventures. Para todos los que les gustan los superhéroes. Son historias muy simples, son historias bien contadas. Estuvieron saliendo unos tomos por ahí de Televisa de Batman Adventures. Y si no, por ahí está Liga de la Justicia Unlimited. Son historias planeadas para niños de 8 o 9 años. La verdad, bastante interesante en la cuestión de superhéroes. Por ahí también están las DC Hero, Super Hero Girls, todo este rollo también hay para mujeres, para que le compren a las niñas. Entonces creo que por ahí tenían una opción. En el caso de los superhéroes, si les llega a interesar por ahí ese temilla, la verdad está bastante interesante. Y el pilón. Ahí, yo en lo particular, y todas se pueden conseguir, disfruto muchísimo las historietas de Bruguera. Bruguera fue una editorial española que tiene en su catálogo a grandes historietistas. Y al desarrollarse en una época franquista, pues cuidó mucho todo ese tipo de la censura y de hacer cosas que pudieran ser adecuadas para niños. Y la verdad lo logró. Ahí tiene personajes maravillosos como Mortadelo y Filemón, como los cuates Zipizape, como Vázquez. Tiene las hermanas Hilda, tiene a este niñito que se chupa. Bueno, hay una gran cantidad de personajes de Bruguera. Los más famosos, claro, Mortadelo y Filemón. Anacleto, el superespía, divertidísimo. Super López, también una sátira de superhéroes. Mortadelo y Filemón y Zipizape son sus más famosos representantes. Échenle un ojo. La verdad es que creo que les puede latir, les puede gustar y creo que pueden disfrutar leer algo de esa época. Luego se publican libros o se consiguen en las ferias de libros, se llegan a conseguir libros de Mortadelo y Filemón a un precio bastante accesible. Dense una vuelta. Este fue el Gantús. ¡Ay nos! ¡Ah!